entiendan, entiendan. En la hemostasia, los mecanismos de la hemostasia son 4, ¿ya? El espasmo, cuando está el vaso, fíjense aquí se ha lesionado, sangra. Tenemos el espasmo vascular. Luego tenemos la formación del tapón. Esto que ven aquí es el tapón plaquetario, bien débil. Un cierre que no es definitivo, es momentáneo, ¿ya? Y luego viene la formación del coágulo, que ya es definitivo. Entonces, estos son los 4 pasos. El espasmo, hemos dicho que es un reflejo, ¿no es cierto? Y cuanto más grande es el vaso, es más grande, se observa mucho mejor el espasmo vascular. El tapón plaquetario depende de la cantidad de plaquetas y depende de la funcionalidad de las plaquetas. Cuando es la cantidad normal de 150.000 a 350.000, va a haber siempre un buen tapón plaquetario. Las plaquetas se van a activar, ya hemos visto ayer o anteayer con ustedes, que cuando la plaqueta se activa, le aparecen pseudópodos, como si fuera vamos a ver atrás, fíjense aquí, ¿no? Esta es una plaqueta, son pequeñitas las plaquetas, estas son las plaquetas, estos son los glóbulos rojos, vienen del tamaño. Sin embargo, aunque pequeñitas tienen un contenido como un citoplasmita que tiene mediadores que van a ayudar en la coagulación. Normalmente están así, en reposo, ahorita ustedes decirlo que lo tenemos así, pero cuando hay lesión vascular se activa, aparecen pseudópodos, ¿no? Miles de pseudópodos en su membrana. ¿Para qué sirven? Precisamente para cuando hay lesión, cuando están así, no hay problema, están circulando. Pero cuando se abren, es para taponar. Van a taponar cualquier orificio en el vaso, ¿ya? A eso me refiero los pseudópodos. Ahora vamos viendo. Aquí, entonces, se ha lesionado el vaso y el tapón plaquetario es virtud a la activación de las plaquetas. Las plaquetas se activan por ADP que está en la membrana, secretan colágeno y ADP. Entonces, el ADP va a activar las plaquetas, va a tener sus pseudópodos y va a taponar y se va a formar el tapón plaquetario. Es la primera fase. Entonces, tenemos esto. El mecanismo del tapón plaquetario es tan importante, les he dicho ayer, ¿no es cierto?, que si es que no funciona el tapón plaquetario, sucede esto. Hemos visto también del pasado ayer, hemos visto estos que son petequias. Fíjense, cuando hay una plaquetopenia leve, plaquetopenia grave y plaquetopenia muy grave. Esto puede andar mucho tiempo una persona con 100.000, menos de 100.000 de plaquetas. Esto está por los 30.000, ya se ve todo el tiempo. Y esto está menos de 20. Esto es un riesgo porque esto puede provocar sangrado intracerebral. Entonces es un riesgo. Entonces, ¿por qué es tan importante las plaquetas? Porque cuando hay una lesión en el vaso, se lesiona y inmediatamente sale sangre por aquí, ¿no? Entonces vienen las plaquetas y como se activa el colágeno y se activa el ADP del endotelio, entonces va a activar, fíjense las plaquetas aquí, están sin nada, son como inocentes, ¿no? Esferitas, pero aquí ya activado, ya tenemos pseudópodos y van a ir a acoplarse para cerrar esto y van a formar el tapón plaquetario. Para que se forme el tapón plaquetario es importante estas moléculas que tiene la pared, que es el factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand es una proteína que está en la pared del endotelio y ahí se secreta, ahí se sintetiza. Entonces, cuando se lesiona el factor de von Willebrand, sirve como un anclaje. Estas plaquetitas van a agarrarse del factor que están a ambos lados de la lesión y entonces se puede producir un buen tapón. Pero si no hubiera factor de von Willebrand, ¿qué va a pasar? Se quiere formar el tapón, se sale. El tapón se forma y se sale, no se puede mantener. Entonces sigue el orificio y sigue sangrando. Entonces cuando hay enfermedad de von Willebrand, por falta, hay sangrado que es muy difícil de detener.
Entonces el paciente tiene que ser ahí, hay que hacerle un torniquete, investigar por qué está sangrado. Y en el laboratorio, hoy por hoy, cada vez nuestro laboratorio está mejor, excepto el nuestro. Nuestro laboratorio está cada vez más peor, porque no hay los mediadores, no hay los químicos, está de cabeza el hospital. Pero estaba hasta el año pasado, teníamos todo. Nuestro hospitalito está funcionando. Y peor los otros hospitales de Sudamérica. Entonces, cualquier sangrado hay que investigar. Para eso estamos estudiando fisiología. ¿Cómo se produce la coagulación normal? Es un factor importante para que se produzca el tapón plaquetario, es el factor de von Willebrand que está aquí en el endotelio. ¿Está entendido? Ya, sigamos ahí. Entonces, esto es importante, les he dicho, porque el tapón va a ocluir cualquier vaso, y especialmente de los vasos pequeñitos. Ayer les he dicho que cualquier jalón, cualquier jaloneo de los brazos, especialmente de los brazos, si ahí, siendo que las mujeres son tan hermosas, pero no falta un sinvergüenza que ella le dice hemos terminado y se va y no, y lo agarra. Entonces ahí hay un jaloneo y aparece una marca, puntitos donde no ha habido la presión, ¿cierto? Y es porque se lesionan los capilares, se revientan. ¿Y quién cree que ahí nomás queda como puntito? Tendría que volverse un hematoma, pero no se vuelve. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene factor. ¿Y qué pasa con las plaquetas? Lo van a hacer el tapón plaquetario. O sea, sale un poquito, un puntito, pero lo taponan, listo. Entonces funciona bien. Pero esos puntitos que aparece en una señorita que ha sido agarrada bruscamente, se desaparecen del día. Ese día van, se fijan, ay caramba, unos puntitos. Al otro día, al otro día se desapareció. Ahora vamos a ver por qué se desaparece. Pero entonces, miren cómo las plaquetas se protegen de sangrado. Por eso es muy importante. Si es que no hubiera plaquetas, acontece la figura de abajo, que ya se hace hematomas. Y estamos hablando de esto. Estas personas no lo han manoseado, no ha habido un jaloneo, nada. Aquí ha aparecido de por sí. Y si aparece de por sí es porque está habiendo falta de plaquetas. En ustedes puede aparecer si lo agarramos fuerte, pero si no lo agarramos fuerte no tiene por cuánto le ha aparecido a la españolita, jamás. Este individuo sabe cómo manejar, ya ha ido a vuelta ahí todo despacito, maneja a las compañeras. Solamente cuando bruscamente se agarra a una dama aparecen que son delicadas. Pero entonces tenemos las plaquetas normales. Pero si aparece en forma de la noche a la mañana te aparece puntos, ¿qué quiere decir? Que hay plaquetopenia. Porque ¿qué? Está faltando el que tapona. Y para taponar tiene que tener 150.000 para arriba. Y si tiene 100.000 para abajo, ya empieza a fallar, ya no tapona, y algunos se quedan abiertos. Por eso aparecen los puntitos de sangrado que se llaman petequias. ¿Cómo distinguimos una petequia de una picadura de mosquito? ¿Quién sabe? ¿Cómo distinguimos? Esto es petequia y esto es un grupo de mosquitos que han venido y han picado. ¿Puede ser porque, por ejemplo, la picadura de mosquito todo le tiende a picar y se rasca? Sí, pero yo no sé si las que estoy examinando como médico. ¿Cómo distingo yo como médico si es una picadura? Eso tiene algo que ver, pero algo concreto. ¿Ah? Inflamación, calor. Eso es lo que me está haciendo ella. Dime. Bueno, eso me han dicho ellos. Hay inflamación, ¿no? La picadura inflama, se cuece y por tanto hay un solo levantamiento. Dime. ¿Ah? Al momento de palpar la se debe sentir. ¿Qué hace al momento de palpar? Se debe sentir que es una picadura. Todos están por ahí, pero escúcheme bien. Como es inflamación, en el caso de la picadura,
ustedes jalan la piel y desaparece. Pero la petequia lo jala la piel y está ahí, porque es sangrado. Ahí no hay inflamación, ahí no ha habido el mosquito a picar, sino que ha salido un poquito de sangre. Y ustedes lo jalan la piel, lo apretan así y sigue la petequia. Pero cuando está el eritema, o sea, la picadura, lo jalan, lo apretan la piel y desaparece. Sí, dime. En caso de que, por ejemplo, mi paciente tenga pocas plaquetas y como que, no sé, al hacer la aplicación, le hago con mucha fuerza, ¿podría hacerle también esos puntitos? Claro que sí. Inclusive es una prueba. Cuando hay plaquetopenia, cuando ustedes vean, haya dengue, la forma es hacerle el esfingomanómetro, ¿no? Le hacen, ¿no es cierto?, el manómetro, el brazalete, se le hace para medir la presión, solo eso ya revienta las venas, o sea, las venitas. Y esa es una prueba de que hay plaquetopenia, ¿ya? ¿De qué se revienta? Yo lo puedo hacer a cualquiera, no hay nada. Pero un paciente que tiene bajo ya aparece petequias. Entonces el doctor ha dicho que cuando es plaquetopenia, al estirarlo desaparece. Sí, sí, al apretar desaparece, porque no hay inflamación, es sangrado. En cambio el otro, sí, no. por ejemplo, de mosquito no desaparece. No, pues al revés. El de la mosquito desaparece, el otro no, porque es sangrado. Mejor sería con un diviecito lo apretas, desaparece el otro. Y el otro sí. O sea, podría, Se ve bien, ¿ya? Se confundía como con un... Ah, bien, sigamos adelante. Entonces, vamos a ver que luego de la primera fase de la populación es la formación de tapón plaquetario, es la primera fase. La segunda fase es la formación del coágulo. Son dos fases que tiene, en este caso, la hemostasia. Ya eso está escrito también por ahí, no voy a estar leyendo. Entonces, pasamos a la segunda fase, cuando se forma el coágulo de sangre. Ya en el coágulo de sangre ya no es solo plaquetas. Entonces aquí empieza a organizarse y se forma ¿qué? Empieza a formarse una red, un retículo de fibrina, que vamos a ver cómo se forma en minutos, ¿no? Fíjense, en 1 o 2 minutos empieza a formarse, en 3 a 6 minutos ya aparece, ¿no es cierto?, el coágulo. Entonces, aquí hay formación de una red, un retículo de fibrina, que no está aquí descrito, vamos a ver más adelante. Y luego de que el coágulo, esto es la red, ¿no? Luego de que el coágulo se ha formado, cuando ya se ha aproximado la pared, vamos a ver cómo se aproxima, se produce la disolución del coágulo, o sea, todo lo que está sobrando tiene que disolverse, y para eso tenemos otro proceso que es la plasmina, que vamos a ver hoy también, dentro de media hora, ¿ya? Entonces, sigamos adelante. Cualquier duda, levanta la mano. El mecanismo de coagulación de la sangre interviene el equilibrio hemostático. En el equilibrio hemostático tenemos factores procoagulantes y factores anticoagulantes. Cuando eso está en perfecto equilibrio, no hay ni sangrado, no hay tampoco formación de émbolos ni coagulación. Ustedes tienen un equilibrio. Si ahorita nosotros hacemos en los procoagulantes cuánto está su factor, su calcio, su vitamina K, filinógenos, vamos a ver que está normal. Pero si esto aumenta y esto disminuye, entonces se puede coagular. O si esto aumenta y esto disminuye, más bien puede sangrar. Entonces es un equilibrio que tienen que mantener. Y estos valores son parte del medio interno, por tanto es de la homeostasia. Por eso la homeostasia es los valores constantes, la permanencia de los valores constantes del medio interno, y ahí está el fibrinógeno, está el calcio, están los factores de población. Tienen un valor estable, no cambian. Porque yo sé que están bien. Si hay un sangrado, alguna persona viene sangrando, hago un coagulograma, veo que está todo normal y digo, aquí todo está bien, esto va a parar y para. Y si está sangrando, o si continúa sangrando, algo está mal, algún factor está faltando. Y ahora vamos a aprender lo más frecuente, lo más en fisiología, lo que a tiendas se puede encontrar. Ustedes tienen que estar preparados para eso. Tampoco les voy a pedir que me digan cómo se activa el factor Hageman y cosas.
que no sé quién por ahí les gusta investigar, ¿no? ¿Cómo se activa el factor Hageman? No me interesa. ¿Cómo se activa? Ya, está entendido hasta aquí. Entonces, tenemos procoagulantes y tenemos anticoagulantes. Entonces, hay un equilibrio entre estos dos. Entonces, cuando se lesionan, los procoagulantes se activan y aumentan y estos disminuyen, entonces se coagulan, ¿ya? Vamos a ver. El sistema de coagulación tiene dos vías, la cascada. Estos son los factores de coagulación. 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 13. No me interesa que conozcan de memoria, me interesa esto que entiendan, porque esto explica por qué usamos enoxaparina, por qué usamos heparina, por qué usamos aspirina, por qué usamos, eso explica. Que me entiendan de memoria, se van a sacar 100 y no van a saber qué es la coagulación. Por tanto, el examen que viene de aquí a una semana, va a estar lleno de preguntas. Si yo tengo el factor tanto, ¿qué hay? ¿Coagulación o anticoagulación? Ustedes ya tienen que haber entendido. Si no han entendido, le van a hacer malas razones. Por tanto, tienen que entender. ¿Está bien? Pues por eso estoy aquí tratando de traer dibujitos nuevos, me he esforzado. En el hospital más trabajo en la universidad que en la mía. Los pobres recién están trabajando como no, yo estoy haciendo mi tema. Y este tema yo ya lo tengo, estoy renovando, estoy achicando y mejorando el entendimiento. Bien, entonces espero que cualquier duda me diga. Entonces, tenemos para que esta cascada se lleve a cabo, se activen estos factores, porque estos van a provocar coagulación. Para que se activen estos, tenemos dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía intrínseca y extrínseca son los dos pasos que tiene que haber. ¿Para qué? Para que la protrombina, que es el factor, fíjense, el 2, se active. Ahí empieza la protrombina. Por el activador de la protrombina se convierte en trombina, y la trombina, aquí está una tijerita que está, digamos, en reposo. Aquí la tijerita ya se abre. ¿Para qué? Para escindir el fibrinógeno. El fibrinógeno, atiendan por favor, voy a hacer en esto el fibrinógeno viene así, miren. Es una molécula larga y grande. Entonces, como es una molécula grande y larga, ¿qué hace la trombina? Lo va cortando. Corta aquí, corta aquí, corta aquí. Entonces va formando moléculas de fibrina. Este fibrinógeno, que es una proteína grande, se convierte en moléculas de fibrina, como adobitos, ¿no? Entonces, cada uno va formando una malla, así como una red, ¿no es cierto?, donde se va a acumular los rojos, plaquetas, los blancos, todo para taponar esa lesión vascular. Entonces, repito, el sistema de coagulación consiste en la activación de los factores mediante la activación de la protrombina, mediante el activador de la protrombina. Ahora, hay dos vías de activación de esto, la vía intrínseca y la extrínseca. Van a leer ustedes, yo no voy a leer, les voy a dar el entendimiento. Entonces, la protrombina, por el activador de la protrombina, se convierte en trombina. La protrombina, el factor 2, se convierte en trombina. La trombina va a escindir, va a cortar el fibrinógeno, que es una molécula grande, en moléculas de fibrina. Y estas moléculas de fibrina se van a ir acoplando y van a formar una red. Y esa red va a agarrar todos los glóbulos rojos, todas las proteínas, todo, y va a formar realmente un bloque que no permite salir sangre. Gracias a eso ya no para el sangrado. ¿Ya? Vamos a ver la cosa. Aquí está el inicio de la coagulación. La vía extrínseca empieza con el factor tisular. Fíjense que la vía extrínseca, empieza por el factor tisular. Factor tisular empieza en la vía extrínseca, el factor 7 se activa, el factor 7 directamente va a activar el factor 10, que es el Hageman, y va a activar el factor 10 activado con el factor 7.
Una vez que estén los dos activados, van a formar el activador de la protrombina. Este activador de la protrombina va a actuar sobre la protronina, que se va a convertir en trombina. La trombina va a convertir el fibrinógeno en fibrina, y la fibrina va a convertir el coágulo. Estas dos vías, tanto la vía extrínseca, que es la lesión vascular, con la vía intrínseca, actúan juntos. Antes se pensaba que aquí con la lesión activaba, digamos, la vía, el activador, y era otro la vía intrínseca. No, la vía intrínseca se activa junto con la extrínseca, solo que la vía intrínseca es más complejo la activación. Empieza por el 12, ¿no? Y luego de eso empieza a activarse, fíjense, al 11, al 9, al 8. La vía intrínseca nos habla de muchos factores que nosotros lo dejamos por alto. Efectivamente, la vía intrínseca nos activa rápidamente el activador de la protrombina, pero no es suficiente este activador cuando es un sangrado grande. Tiene que ser ayudado por la vía intrínseca. Y la vía intrínseca siempre actúa con factor 9, factor 8, factor 11. Estos factores pueden faltar. Cuando faltan estos, no hay formación de coágulo, porque la vía intrínseca solo no puede solventar la formación de suficiente activador de la protrombina. Los dos actúan juntos. Entonces, cuando hay una persona que está sangrando, tenemos que ver cuál de las vías está mal. Puede ser esta vía o puede ser esta vía. Y tenemos nosotros un laboratorio básico, que es el tiempo de protrombina, que nos va a ver este tipo de factores, y el tiempo de tromboplastina activado, tiempo parcial de tromboplastina activado, que nos va a ver la vía intrínseca. ¿Ya? Entonces, eso es lo que voy a preguntar yo en el examen. ¿Qué es lo que ve la vía de la tromboplastina, tiempo parcial de tromboplastina activado? ¿Qué es lo que ve? El factor 11, el factor 8, el factor 9, el factor 8 activado, que va a finalmente formar el activador de la protrombina. ¿Ya? ¿Están entendiendo? Ya. Aquí tengo un dibujito más claro. Aquí el vaso se ha lesionado y empieza la membrana basal del vaso, el colágeno se activa, la tromboplastina se activa, está en los tejidos. Esa es la vía extrínseca. Y el factor 7 ya se activa por la tromboplastina, y el factor 7 va a activar el factor 10 y va a unir al factor 5 activado para formar el activador de la protrombina. Eso es por una parte. Y la vía intrínseca, a partir del factor 12, activa el factor 11, el factor 11 activa el factor 9, el factor 9 al 8, el factor 8 activa el factor 10 igual al mismo activador de la protrombina. Los dos convergen para la formación de coágulo. Les repito, uno solo de estos, por decir, esto puede estar bien, entonces va a haber formación de coágulo, pero a medias, no va a taponar, porque necesita la intervención de la vía intrínseca también. Por eso que cuando hay un sangrado permanente y no cede, uno de los dos está mal. Hay que revisar, hay que pedir un TP, hay que pedir un TPT-A, TPT-A y TP. El TP me va a medir la vía extrínseca y el TPT-A la vía intrínseca. Y cuando ustedes ven en el TPT-A lo que van a ver, porque los voy a examinar, cuando está alterado el factor 8, factor 9, entonces sabemos que hay un problema en la coagulación. ¿Y qué hacemos nosotros? Si falta el 8, le damos el 8. Si falta el 9, le damos el 9. ¿Entienden? Y si es en el TP, el tiempo de protrombina, vamos a ver el factor 2, vamos a ver si falta la protrombina, le vamos a dar, si falta trombina, vamos a dar. Entonces, ayuda a un tratamiento. No estoy hablando de patología, por favor, esto es fisiología, esto está en el Guyton. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes entiendan cómo funciona una coagulación.
¿Quién no ha entendido? ¿Quién no lo tiene claro? Dime. Una pregunta, entonces ambas vías se activan por la lesión del vaso, ¿cierto? Por lo mismo, en otras palabras. Sí, ambas vías. El que inicia es siempre este vaso, el vaso lesionado. Pero cuando hay patología, inicia a veces la vía intrínseca. Por ejemplo, cuando hay hemofilia. ¿Qué es la hemofilia? La hemofilia es falta de un factor. ¿Qué factor falta en la hemofilia? El factor 8. Hemofilia A, tenemos el factor 9, hemofilia B. Entonces, eso está en la vía intrínseca. Y es bien triste cuando viene el paciente sangrando y el médico dice, ahora, ¿qué pido? Pero si no sabe coagulación, ¿qué va a pedir? O TP o TPTA, uno de los dos, mejor los dos, pero cuando te da resultado, tiene que saber qué significa los resultados. Ahí va a venir los valores del factor 8, factor 9, y no tienen acá en esto, y se acuerda del vicio, la coagulación, confusión, y fácilmente se da cuenta que está fallando. ¿Ya? ¿Te han entendido? Esto lo tienen que tener, siempre les repito, como una especie de... Por eso es muy buena las imágenes. Las imágenes ayudan a hacer. Cuando ustedes saben qué pasa en el hospital, no es solamente entender, hay que hacer. ¿Me entienden? Ustedes cuando estén en el hospital, hagan. Escribiendo se aprende, dibujando se aprende. Cuando ustedes no entiendan, dicen, agarran, si esto viene aquí, ahora el otro viene por aquí, tienen que dibujar, aunque a solas, aunque no sea por nota, háganlo. Y eso les va a ayudar a dibujar. Yo, miren, tenía mi vademecum, y mi vademecum era, digamos, neumonía. Check. Neumonía, los globos, opacidad, ¿no? O sea, se llenan los aldolitos, el microbio se llena, ya estoy imaginando qué voy a hacer, desarme, qué es, y qué medicamentos voy a usar. Igual en abdomen, todo tiene que estar. Es bueno tener el vademecum con un dibujito que les recuerde a ustedes fisiología. Por eso fisiología es básico. No pueden, no, por favor, ¿dónde están los que se han sacado mala nota? Ya les no voy a decir por notas animales. Lo siento mucho, si no saben, algunos se han sacado buena nota, no sé, algunos de aquí ya estoy yendo por la mitad, más de la mitad, pero qué difícil es dar una nota, digamos, honesta, ¿no? Porque estoy viendo si han entendido, no es lo más hacer, y no tienen cuidado, unos dibujos mal hechos, pero no está aquí el grupo de chimichos de llegar, un desorden, como siempre, les digo, no sean desordenados. Número 1, 5. Les he puesto ya mal, y después al final aparece la otra hoja que era después. Lo estoy dejándonos ahora, ya van a decir, ¿por qué? Por esto. Pero es que no me interesa, ¿por qué no lo ponen pues 1, respuesta 1, 2, respuesta 2? Así. ¿Acaso no pueden poner? ¿Cuál es la pregunta 1? Aquí está la respuesta A, B, C. La pregunta 2, A, B, C. No es ¡pum! ¡Plum! Ya. No es así, oye. Les voy a poner mala nota, no voy a. Ya, hasta aquí está entendido de la población. Ya, entonces, los dos trabajan y fíjense, en la coagulación la trombina, hemos dicho, la protrombina se va a convertir por el activador en trombina. La trombina va a escindir las moléculas del fibrinógeno en fibrina y la fibrina va a ir a formar el coágulo. Ya hasta ahí está entendido. Vamos, entonces, el fibrinógeno que se va a convertir en fibrina es vital en la coagulación. Una persona que está sangrando, siempre tenemos que pedir si su fibrinógeno está normal, porque ¿qué es lo que sí es la herida? Es las moléculas de fibrina, hacen una red. ¿Y la red de dónde vienen? Del fibrinógeno. ¿Dónde se forma el fibrinógeno? En el hígado. Entonces tenemos que nosotros ver que haya el fibrinógeno normal, ¿no? El fibrinógeno es proteína
340.000 de peso molecular y en plasma tenemos 100 a 700 miligramos por decilitro. Lo de bueno que, digamos, el paciente sangrando y tiene 50 miligramos por decilitro y está sangrando, le ponemos urinómeno y para el sangrado. En medicina es identificar el origen. Identificamos el origen, se soluciona el problema. Para eso estamos estudiando, ¿ya? Entonces, fibrino. Ahora fíjense, ¿qué hace la trombina sobre el fibrinógeno? Va a formar primero monómeros. Esto lo va a partir, lo va a ir cortando en esto, pero estos se van a acomodar de tal forma que van a ir formando una línea más larga, pero estructurada en forma de Z, ¿no? En el vaso. Y en esa Z va a empezar a llenarse de glóbulos rojos, glóbulos blancos, proteínas, plaquetas, y eso es lo que tapona esta lesión vascular, ¿no es cierto? Entonces, es una Z de fibrina que va a formar. Ahora, vamos a ver que este coágulo formado, en principio, las moléculas de fibrina simplemente es una redcita bien suavita, pero viene el estabilizador de fibrina. Es como el cemento, ¿no es cierto? Como lo ponen ustedes, tienen una pared, ponen los ladrillitos, se puede caer, pero cuando ponen cemento, ya no se cae. Entonces, el estabilizador, la red que está bien suavita, viene el estabilizador, lo estabiliza y lo vuelve duro. Entonces, cuando el estabilizador de fibrina funciona, entonces empieza a achicarse, se vuelve duro. Ustedes van a ver en el campo, lamentablemente el campo ya no hace más estadio de provincia, ahí se ve las personas que han tenido una lesión hace mucho tiempo, todavía sus coágulos parecen piedras sus coágulos. Yo he visto de niños de 5 o 6 años que seguramente no lo han lavado bien y sus coágulos de su ombliguito, ¿no es cierto?, que se cortan. Y ay, ¿qué es esto? ¿Lo saco? Coágulo. Años. Y parece piedra, como si fuera algo. Y eso es el coágulo de sangre. Imagínense lo poderoso que es la fibrina y su estabilizador. Lo aprieta de tal forma y al apretar las dos paredes, ¿no es cierto?, que están ahí en la pared, se aprieta y ¿qué hace? ¿Qué pasa con la pared? Se aproxima. ¿Entienden? Una vez que se aproxima y va creciendo endotelio, porque la plaqueta tiene el factor de crecimiento endotelio. Entonces la plaqueta secreta eso y el endotelio empieza a crecer, ¡pum!, se pega y listo. Ya no se nota que nunca hubo una lesión vascular. Y eso es lo que sucede. En principio es solamente el coágulo, pero luego de eso, la plaqueta tiene sus mediadores dentro de su cuerpecito. Eso vamos a ver que una de las cosas es el factor de crecimiento endotelial y crece el endotelio. Pero eso no, porque tiene muchas cosas más que ahorita vamos a ver. Cualquier duda me levantan la mano. Todo lo que les estoy explicando verbalmente está escrito. Estoy trayendo los dibujitos para que entiendan, pero está escrito. O sea, lamentablemente los faltones, si son conscientes, leen con calma, van a entender porque ahí está bien explicado y sobre eso el dibujito. ¿Ya? Sigamos. Entonces, si se trae el coágulo, fíjense, a los 60 minutos ya empieza a contraerse y todo el líquido se sale. Si nosotros tomamos sangre, alguna vez les va a pasar, a mí me ha pasado muchas veces, porque si toma sangre en un tubo de ensayo, sin nada, entonces poco a poco se va formando el coágulo y se divide en dos partes, el coágulo propiamente y el suero. Entonces tenemos esto que ven aquí, es el coágulo y esto es el suero. El suero está desprovisto absolutamente de proteínas, de factores de la coagulación, no tiene nada el coágulo, es incoagulable el suero, porque todos los factores están aquí. Esto se ha formado cuando nosotros hemos puesto aquí sangre sin anticoagular, ¿no? Entonces, a veces en laboratorio, cuando ustedes trabajan en el hospital,
se olvidan de poner el anticoagulante, le sacan la sangre fuera, lo llevan al laboratorio y en 5 minutos ya está duro, ya no sirve para hacer el laboratorio, no sirve para nada, porque se ha coagulado la sangre. Entonces, gracias a estabilizador de la fibrina, se coagula y se forma el suero, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí está por partes, ¿no? Primero, aquí está ya formándose el coágulo, aquí está con el desarrollo de la fibrina, y aquí está el coágulo y finalmente se forma un nuevo endotelio, ¿ya? Entonces, la retracción del coágulo la hace dividir en dos, el coágulo propiamente dicho y el suero. ¿Listo? Sigamos adelante. El calcio, fíjense, es importante en la coagulación. Una persona que no tenga calcio no va a coagular, fíjense, porque aquí estos son la vía intrínseca y extrínseca de la coagulación, se forma la protrombina y el tromino. Pero en cada paso, fíjense, aquí calcio, es un cofactor, aquí calcio, aquí calcio, aquí calcio. De manera que si no hubiera calcio, no se forma la trombina, que es la que va a escindir las moléculas de fibrina. Entonces, no va a haber coagulación. Y eso utilizamos en medicina para colocar oxalato de calcio a las bolsitas de transfusión. Cuando ustedes van a donar sangre, cada bolsita ya tiene incluido su calcio. Entonces entra la sangre y se coagula, no se coagula. Se mantiene como si incoagulable gracias a que está preparadito. Tenemos un líquido y listo, la sangre hecha se mezcla y no se produce. ¿Por qué? Porque el calcio es imprescindible para que se produzca el coágulo, ¿ya? Vamos adelante. Ahora es importante esto, fíjense. Dentro de los factores de la coagulación, el sangrado, que es más del 60% por mucho, inclusive diría 80% del sangrado, es por falta de protrombina. La protrombina es una proteína que se sintetiza aquí, en el hígado. ¿A partir de qué? A partir de verduras verdes, ¿no? Es bien clásico de todo lo que es espinaca, lechuga, selga, todo eso tiene mucha vitamina, ¿no? Vitamina K que va a formar, ¿qué? Va a formar protrombina, porque la protrombina es un factor de la coagulación dependiente de vitamina K. La vitamina K procede ¿de dónde? De los vegetales. Entonces, fíjense aquí, la vitamina K está formando, estos son los factores de la coagulación, y ahí están los factores dependientes del potasio, ¿no? Entonces, fíjense, de la vitamina K, perdón, de la vitamina K. La vitamina K, ¿no es cierto? Estos son factores de la coagulación dependientes de vitamina K. Entonces, fíjense, aquí está, estas líneas que ven aquí, nos informan que el hígado forma estos tres vitales para la coagulación. Esta es la vía intrínseca, y esta es la vía extrínseca. Esta es la vía extrínseca y esta es la vía intrínseca. En las dos vías tenemos esto que estoy con rojito, ¿no? El factor 9, el factor 7, el factor 10. Entonces, fíjense, estos factores son formados por el hígado, pero el hígado lo forma ¿por qué? Porque hay vitamina K. La vitamina K está ahí presente. Entonces, ¿qué pasa? Si el paciente, y esto sucede mucho en los niños y en los adolescentes y en algunos estudiantes de la Universidad Católica, porque no comen vegetales, los cambian, no les gusta, su mamá les da ensalada de verduras, no quiero, otras dan, no quiero, y están así mucho tiempo. El problema es que la vitamina K se sintetiza y se almacena en el hígado. Entonces uno tiene, pero llega un momento en que a veces uno tanto no come que empieza a haber falta de factores de la coagulación. Cuando hay factores, falta la protrombina, entonces ¿qué creen que va a haber? ¿Va a haber trombina? No, si no hay protrombina. Y si no hay trombina, ¿va a haber coagulación? No, entonces va a pasar aquí sangrado, que a veces puede ser serio. Sí. O sea, automáticamente se
paciente está sangrando, o sea, van a poder, que de entrada pensamos que hay que sangrar. De entrada, el primer elemento es por falta de ingestión de vitamina K. Entonces, de entrada hay que colocarle la ampolla. Sí. Si no soluciona con vitamina K, entonces el sangrado del paciente lo que se propone es pedir el estudio de los factores de coagulación. Claro, puedes pedir, pero miren, yo nunca pedí. Las veces que viene, inyección, listo, y esperamos una hora. Lo taponamos, generalmente sale por la nariz, a veces por la boca, a veces por una extracción de diente, empieza a sangrar. Entonces directamente vitamina K, adentro de la nalga y esperar. En una hora se forman los factores, increíble el hígado, que es rápido, y cede el problema. Y después le pides el laboratorio. Claro, o sea, en cierto caso, Porque el laboratorio tarda, no es inmediato, ¿no? Puedes pedir el laboratorio y confirmas y le das el tratamiento para toda la semana porque su hígado está depletado de vitamina K, hay que darle más. En ampollas, primero en ampollas y luego en tabletas, porque viene el conaquión en tabletitas y eso toma. Y con eso ya no sangra en la casa, ¿me entiendes? Entonces, es un factor tan importante y tan frecuente. Miren, de todos los niños y adolescentes que vienen, diría yo por un 60-80% por falta de vitamina K. Hay un 20-30% que ahorita vamos a ver las otras causas que sí también puede haber sangrado. Pero lo primero, vitamina K, con acción en ampolla. ¿Ya? ¿Ya entendí? ¿Alguna pregunta? ¿Ya entendí? Dime. Doctor, y por ejemplo, en el caso de algún, no sé, cáncer de hígado o cirrosis, ¿eso también podría ocasionar la deficiencia de la protrombina? ¿Cómo? Por ejemplo, en un caso de cáncer de hígado o cirrosis. Ah, claro. Una hepatitis crónica, un cáncer de hígado. ¿Por qué? Porque el que produce estos factores de la coagulación es el hígado. Entonces va a haber sangrado. Pues. Esos pacientes que tienen una hepatopatía grave necesitan tomar factores, si no van a morir de sangrar. Sí, dime. el hígado graso también puede impedir. Todo, hígado graso, hepatitis, puede, hay que controlar eso, hay que controlar. El hígado graso, no siempre, ¿por qué? Porque el hígado graso todavía el hepatocito está funcionando, va formando, no hay problema. Pero ya está por decir, ya está la amenaza, que el hígado graso, si se le deja así, va a ir evolucionar a una patología que es la cirrosis al final. ¿Ya? Entonces, hay que controlar. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Ya, sigamos. Entonces, hasta aquí está entendido, ¿no es cierto?